5. Vamos a leer la palabra del Señor, Jonás capítulo 3, versículos del 1 al 5. Doy lectura a la palabra de Dios y dice así: Vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Vamos a orar para ser iluminados e instruidos en la palabra del Señor. Amado Dios, estamos en este día, tu día, celebrando tu fidelidad, conmemorando, Señor, aquella obra gloriosa que tú hiciste por nosotros para guiarnos a ti. Por eso, Señor, te pedimos que a la luz de tu Espíritu Santo, de la inspiración que tú diste a este profeta, pero también, Señor, de la iluminación que tú nos das por medio del mismo Espíritu a nosotros, que nos hables el día de hoy, que impacten nuestros corazones con tu maravillosa gracia, con el maravilloso perdón y el amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Haznos ver, Señor, la importancia de tu gran amor por cada uno. Haznos ver, Señor, la importancia de nuestro Redentor a la luz de estos versículos. Y te pedimos, Señor, que guíes nuestras vidas en mayor conocimiento para ti. Queremos adorarte el día de hoy, queremos recibir tu palabra y ver gloriosamente cómo tú eres exaltado a través de ella. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. ¿Recuerdan que decíamos hace un par de prédicas atrás que el gran mensaje de este libro no es lo que está escrito, sino el propio profeta? Él es el mensaje. Realmente hoy veremos más allá de la propia vida de Jonás, veremos los efectos del mensaje. ¿Cuáles son los efectos del mensaje más allá del mensajero? ¿Hacia dónde llega el mensaje? Y es lo que veremos el día de hoy. Veremos cómo nuestro Dios se presenta en estos versículos como aquel Dios maravilloso. Veremos la gloria del impacto del mensaje del Señor en medio de una ciudad como Nínive. Por lo tanto, la misericordia del Señor se dirige con un objetivo claro, sin oponentes. No hay ningún oponente ante la misericordia del Señor, que baja desde el mismo cielo, originada, pensada, planificada desde la misma eternidad hasta el objetivo que Dios tiene, el blanco. Un pastor hace mucho tiempo me decía: Dios donde pone el ojo, pone la bendición. Y realmente es así. Vamos a verlo ahora en Nínive, en esta gran ciudad. Y es lo que vamos a ver. Fíjense cómo comienza el relato de estos 5 versículos que acabamos de leer. Versículos 1 y 2, si lo pueden ver ahí en sus Biblias. Fíjense la fórmula que presenta nuevamente el libro de Jonás en este capítulo. ¿Les parece conocida la fórmula? Vemos 3 sujetos. Los sujetos son Jehová, el otro sujeto es el profeta y el otro sujeto es la palabra de Jehová. La misma forma con que comienza en Jonás 1, ¿cierto? Vino palabra de Jehová a Jonás y Jonás no fue, pero ahora vemos algo distinto. Son los mismos 3 distintivos, pero hay un leve detalle que cambia el rumbo de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Si en el capítulo 1 veíamos la huida del profeta, su desobediencia demasiado intencional en el profeta, ahora vemos algo distinto en Jonás. Y son detalles muy importantes. Por ejemplo, en primer lugar, vino la palabra de Jehová por segunda vez. Y esto es importante, este leve detalle, porque lo que vemos acá es que Dios tiene misericordia con el profeta. Dios tuvo misericordia con un profeta rebelde, con alguien que no quiso hacer la voluntad del Señor, y Dios lo humilló, pero ahora le da una nueva oportunidad. Piensa conmigo, son casi las mismas palabras como decíamos, pero aquí va la primera lección que Dios le da a Jonás. Esta es una lección para él, que Dios, el Dios soberano, no es como él. El Dios de Jonás no es como Jonás. Dios le dice: aquí no hay represalias, no hay rencores contigo, yo no soy rencoroso como tú, yo no pongo muros como tú, le dice el Señor a Jonás. Aquí va mi palabra por segunda vez.
Hay gracia para ti, Jonás. Hay misericordia. Tú mereces ira. Tú merecías estar en el fondo del mar, adentro de un pez para siempre. Tú deberías haber sido digerido por el pez, pero hay misericordia. Ceci nos decía la semana pasada, el Señor tuvo misericordia y lo entregó en tierra firme. Ya estuvo en tierra firme. Dime si eso no es una nueva oportunidad para este profeta. Dios le está diciendo a Jonás, yo no soy como tú, yo soy distinto. Soy mucho más misericordioso que tú. Por lo tanto, es como que Dios le estuviera diciendo, ok, vamos de nuevo, Jonás. Aquí viene mi palabra. Segunda vez que te digo, anda a Nínive y predica la palabra del Señor y diles que la ciudad va a ser destruida en 40 días. Y así, queridos, es la persistencia del amor sublime de Dios. El amor de Dios no fue solamente declarado una vez y ya. El amor del Señor persiste. Es insistente, logra sus objetivos, un amor que transforma. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Se acuerdan que decíamos que Jonás conocía cómo Dios se comportaba, conocía el carácter del Señor? En Éxodo capítulo 34, versículo 6, se nos dice que el Señor se revela a Moisés y dice, pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Eso era lo que Jonás estaba viendo en carne propia. Un Dios grande, que no se juega con él. Un Dios misericordioso, poderoso, que con su poder pudo llamar a un pez. Y ahora es la misericordia de Jehová sosteniendo a este hombre que no lo merece. Dios aquí está demostrando su carácter a Jonás. Aunque él conocía cómo se comportaba, ahora está experimentando que Dios tenga misericordia. La palabra vino por segunda vez. Y Dios, fíjate que no reemplaza al profeta. Dios podría haber llamado a otro profeta. Ya sabes que tú no me sirves, chao contigo, voy a levantar a otro. ¿Cierto? Dios tampoco abandona al profeta, sino que él vuelve a hablarle. Y aquí está la esencia del Dios en el que creemos. Recién Mauri nos decía, vamos a hacer esta clase de catecúmenos para ver qué es lo que creemos. Este es el Dios que creemos. Este es el Dios en el cual creemos, que siendo severo, basado en su verdad, también, a su vez, es misericordioso. Ese es el carácter del Señor. Por eso Dios, aún en tu desobediencia, Dios, aún en lo terco que somos, el día de hoy vuelve a hablarnos. Viene la palabra de Jehová no solo por segunda vez, viene un domingo más, viene un día más para sostenernos con su misericordia. Por eso, querido, no creas la mentira del enemigo que te dice que ya Dios no puede tener misericordia de ti. No, el pecado que hiciste es tan grande. No, el tiempo que llevas tan lejano al Señor es tanto tiempo que, mira, ¿sabes qué? Ya no tiene sentido que vayas a la iglesia. Ya pasó mucho tiempo. No, ¿sabes que ya el daño que le hiciste a los hermanos fue suficiente? No hay misericordia para ti. No creas esa mentira. Dios no te ha olvidado. Hay gracia para los que comprenden que Dios es un Dios lleno de misericordia, lleno de gracia, que su palabra viene una y otra vez, porque su amor persiste. Eso es lo que vemos acá. Y fíjate, ya vimos el profeta, ¿cierto? Vimos que el profeta recibe la palabra del Señor por esta segunda vez, pero ahora vemos en el versículo 3, si tú me acompañas a leer ahí, dice la palabra que Jonás se levanta. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 decía que Jonás se levantó, pero se levantó para huir? Esta vez, este hombre, ya no en las entrañas de un pez, ya está en tierra firme, tal vez está aprendiendo con el tiempo, la experiencia traumática que le tocó vivir, etc. Ahora está en la costa de Nínive, o sea, de la costa se fue a Nínive, perdón, a la fuerza, caminando, con algas en el cuello, decía él, con olor desagradable, olor a pescado, imagínate, pero aprendiendo lo que significa ir en contra de la voluntad del Dios poderoso. Este hombre ahora se levanta para obedecer, tal vez a la fuerza, pero está obedeciendo, está viendo la misericordia del Señor. Y dice este hombre, yo sé que ya no puedo luchar contra el Señor, ahora voy a obedecer. Y fíjate lo que dice el Salmo 130 que acabamos de leer, versículos 3 y 4. Recién lo leíamos en nuestra confesión de pecado. Decía, oh Jehová, si tú miras los pecados, ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá mantenerse en pie delante de ti, Señor? Pero en ti, ¿ven? El carácter del Señor, pero en ti hay perdón. Perdón para que seas
reverenciado. Otra versión dice, para que seas temido. Por lo tanto, ¿para qué Dios perdona nuestras rebeliones? ¿Por qué confesamos los pecados y por qué creemos en el perdón de nuestros pecados en base a la justicia de Cristo? ¿Por qué el Señor perdona nuestros pecados? ¿Por qué Dios perdona a este profeta y le da otra oportunidad, la palabra por segunda vez? Para el temor, para la reverencia al único Dios verdadero. Entonces, ¿cómo debes vivir tu día recibiendo y viviendo el perdón del Señor? La respuesta a esto, debes vivir agradecido. Como si te perdonaran una deuda tremenda, porque ciertamente lo es. ¿A cuántos de aquí lo han parado los carabineros, los caballeros de verde? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que piensa uno? Uy, ¿cómo me la saco? ¿Cierto? ¿Qué le digo? ¿Qué cara le pongo? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo lo saludo? Para entrar en gracia con este hombre y que me diga váyase. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de poder zafar con una experiencia que no debería haber zafado. Mis suegros me pasaron su auto, veníamos paseando un Pucón, vengo manejando el auto de ellos, me paran los carabineros, los honorables carabineros de Chile, un amigo en su camino, me piden los papeles y los papeles no estaban. Dimos vuelta al auto, no estaban. Habían unos papeles, pero como el 2015. Y Carabinero me decía, ya, pero tranquilo, relájese. Más encima la María Ignacia, mi hija, venía fuera de su silla, todo el auto lleno y nosotros, no, me van a pasar el parte. Pero después de hablar con ellos, decir, no, mire, los papeles están, mis suegros andan por aquí, ya los van a traer, qué sé yo, dándole excusas, yo creo que aburrí al oficial. Y me dice, ya, ¿sabe qué? Váyase, no lo quiero ver, váyase. Uy, en ese momento salí del estacionamiento, saqué la llave y le dije a mi suegro, tome, maneje usted, gracias, yo me voy sentadito, tranquilito y listo. Y ahora sé y me preocupo de andar con todos los papeles del auto cuando salgo de mi casa. Ciertamente vivo más alerta, agradecido. Me deberían haber quitado el auto. Sí o sí. Esa es una muestra, un ejemplo tal vez muy cotidiano de lo que este hombre ahora está viendo. Este hombre no fue solamente perdonado por una infracción civil. Este hombre le perdonaron la vida. Y ahora está la palabra del Señor por segunda vez. Y este hombre va. Este hombre va admirando al Señor, misericordioso, agradecido por la oportunidad que se le da, y ahora va a predicar a Nínive. La palabra de Jehová sigue persistiendo para ti, querido. El perdón del Señor sigue persistiendo, sigue habiendo perdón, porque podemos buscar a Dios, dice la palabra, mientras Él pueda ser hallado. Gloria a Dios por eso, porque hay misericordia para ti. Entonces no creas la mentira del enemigo que te dice, ya es tarde para pedir perdón. No, ya avergonzaste demasiado a tu familia, avergonzaste demasiado a tus hijos, ya avergonzaste demasiado a la iglesia. No, tú ya no tienes cabida en la iglesia. Mentira, querido, mentira. A este hombre se le perdonó algo mucho peor. Y eso también es para ti. Hay gracia y hay perdón en Jesucristo. Mira al Señor. Por lo tanto, este libro nos recuerda que no debemos menospreciar el perdón y la misericordia de Dios. Si fuera, decía recién nuestro querido hermano Mauricio, si fuera solo por la justicia de Dios, ninguno de los que estamos acá deberíamos estar en pie. Ninguno. Si Dios efectuara su justicia, que puede hacerlo a nosotros, no podríamos estar en pie. Pero estamos aquí por la misericordia del Señor. No importa si eres nuevo o si eres antiguo. Incluso para los que somos más antiguos o maduros en la fe, el peligro está en la comodidad, en normalizar el comportamiento y desempeño de Dios y acostumbrarnos a eso. Como si el trabajo de Dios fuera perdonarme. Como si el trabajo de Dios fuera sostenerme 1 hora y media a la semana, el domingo, y listo. Y olvidarme de Él toda la semana. Cuidado, querido. Cuidado. Podemos tener malas experiencias. Por lo tanto, no solo te sientes aquí cómodo en la silla, como decíamos recién, recibiendo una dosis que te mantenga vivo con lo mínimo. Debemos siempre estar experimentando el agradecimiento y la gratitud con nuestro Señor. Por lo tanto, Dios también nos llama a que podamos agradecer, como decía recién el Salmo, para que tú seas temido, para que
nosotros tengamos reverencia ante ti, como tú eres reverente con tu Dios en la semana, como tú eres reverente al Señor con los dones que el Señor te ha dado para servir a su iglesia. También la iglesia necesita el servicio de personas agradecidas, profundamente agradecidas y adoradores en espíritu y en verdad. Y eso es lo que debemos hacer. De hecho, permíteme reflexionar más profundamente en esto. Recién decíamos, Jonás lo sacaron de la misma muerte, de un foso de la muerte. La oración de Jonás que veíamos hace unos domingos atrás decía, Jonás, tú me sacaste de una fosa, de un hoyo, tú me sacaste de ahí. Pero ahora vino la palabra del Señor y la gracia del Señor nuevamente. Si tú también has sido rescatado del mismo estado del profeta, no desaproveches este llamado lleno de gracia. Vino la palabra segunda vez al profeta. Pero como decíamos también antes, nuestro objetivo el día de hoy va a ser los efectos en la ciudad de Nínive. De hecho, fíjate lo que dice en estos versículos. Dios nombra esta ciudad como una gran ciudad. ¿Se acuerdan cómo eran ellos? Sádicos, sanguinarios, asesinos, violentos. Pero Dios ve una gran ciudad. De hecho, si nos adelantamos un poco en Jonás capítulo 4, Jonás le empieza a decir al Señor, alegando contra el Señor, todavía duro este hombre, le dice, pero Señor, hay 120,000 personas en esa ciudad que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Qué está diciendo Jonás? La moralidad de este pueblo está confundido completamente. No saben distinguir nada. Los valores que ellos tienen están, pero ya totalmente confundidos. Imagínate, 120,000 personas perdidas. Jonás ve aquí a puros sanguinarios. El Señor ve aquí a 120,000 personas necesitadas de gracia, necesitadas de perdón. Por eso Dios le dice, Jonás, anda a esta gran ciudad. En el original, esta palabra se escribe Gadol en hebreo, que significa grande, pero grande en todo sentido. Tú dices, ¿pero cómo? ¿Cómo Dios puede llamar a estos asesinos que no merecen, a estos sanguinarios que no merecen el amor del Señor, cómo los puede llamar grandes? ¿Cómo los puede llamar respetables? Y esto es una enseñanza clave para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios no escoge a personas y no predestina a personas por algo especial que ve en ellos que harán en el futuro. Dios no ve algo especial y glorioso en las personas y decir, mira, este va a ser mejor en cantar, entonces lo voy a escoger a este. No, Dios ve lo especial y glorioso que Él es en sí mismo para salvar a pecadores que están completamente perdidos, que no tienen ninguna oportunidad. Y Él se glorifica en este acto, la elección, la salvación, la predestinación de los suyos. Entonces Dios ve esta ciudad de 120,000 personas y Él dice, estas 120,000 personas serán mías. No por la fuerza de ellos, no por lo que me pueden entregar ellos, no por sacarles provecho a ellos, sino por lo grande que soy yo, por lo misericordioso que soy yo. Aquí se verá mi poder, dice el Señor. Por eso en su poder, en su redención, Él puede transformar a sangrientos, a sádicos. La palabra dice, de lo vil y despreciado escogió Dios. Él puede transformar a sanguinarios en servidores. Ese es el cambio radical y el poder grande de nuestro Dios. Este texto nos demuestra que es Dios quien escoge para dar gloria a su propio nombre, transformando a pecadores, transformando a los que nunca vendrían a su presencia. Dios los transforma. ¿Dónde puedes ver eso? En tu propia vida. Mira dónde estás hoy día. Mira hasta dónde el Señor te ha traído. Mira los cambios radicales, mira el llamado radical que el Señor te hizo. De las tinieblas a la luz. De hecho, mira este mismo predicador. Yo no debería estar acá, queridos. Pero la pura misericordia y el poder del Señor ha transformado mi vida. Ciertamente es así. Pero esto que Dios le dice a Jonás nos recuerda cómo nuestro Señor Jesús también miraba a las multitudes y cómo recorría mirando a las multitudes. Dice Mateo 9:36 que Jesús, al ver las multitudes, mientras caminaba por las ciudades, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas
que no tienen pastor. Por eso tal vez estás pensando, no, yo ya fallé demasiado. Mi maldad ya fue muy grande, el tiempo ya pasó, Dios no quiere usarme, Dios no puede usarme, ya fui demasiado lejos en mi desobediencia, es mejor disfrutar solo de estas mínimas recargas de energía espiritual, lo mínimo de misericordia. Pero mira lo que pasa en este libro, la gracia del Señor no terminó en Jonás 1. La gracia del Señor sigue transformando hasta Jonás 3. El poder del Señor sigue transformando. El poder del Señor, la misericordia del Señor sigue ofreciéndose también para ti. Y esto es lo escandaloso de Dios, que Él toma rebeldes, los transforma en adoradores y así es como proclama su evangelio. Esto es lo escandaloso del Señor. Si tú pudieras ver hoy día, presenciar como testigo de un juicio, donde ves al juez sentado, donde ves que entra el imputado, esposado, culpable de muchos delitos, y tú ves, eres testigo de que el juez le dice a este hombre culpable, ¿sabes qué? Eres absuelto de todas tus cargas. Y toda la culpa, todo el peso penal que tú deberías pagar, se lo voy a dar a mi hijo y te voy a perdonar. Y no solo eso, no solo te perdono la deuda, ahora te adopto como hijo. ¿Qué dirías? Tú como testigo. Yo creo que te levantarías y dirías, no, esto es un escándalo. Este juez está demente, ¿cierto? Este hombre no puede hacer esto, es injusto. Pero ¿sabes qué? La misericordia del Señor hizo eso contigo y conmigo. Nosotros éramos los culpables y Él nos transforma y nos adopta como hijos. Y a su propio hijo le dio toda la pena para que la cargara por ti. Ese es el escándalo de la gracia. Ese es el escándalo del poder del Señor. Es un escándalo. Toma rebeldes, los transforma, ahora son adoradores, ahora proclaman la palabra. Porque en nuestra debilidad, dice el apóstol Pablo, Él glorifica su poder. Él se glorifica. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, 19 al 22. En este pasaje, en estos versículos, se nos dice que el Señor Jesús, con su propio sacrificio, dice, nos vino a dar un camino nuevo, con sus propios méritos, con su propia obra, nos asegura que nuestro mal desempeño insuficiente no tiene la última palabra. Ese es el gran mensaje de toda la Biblia. Cómo un Dios santo se encarga de salvar a pecadores que no lo merecen y que están imposibilitados de salvarse a sí mismos, porque es un escándalo. Es el escándalo de la gracia. Y ninguna otra religión en el mundo se ve a sus dioses perdonando, amando, identificándose con el deudor, con el ofensor y pagando por el ofensor. En ninguna, queridos. Solo el Dios de la Biblia, solo el Dios soberano, solo el Dios del cristianismo hace eso. Solo el Dios se identifica y se encarna para pagar por pecadores. Solamente el Dios de la Biblia hace eso. Por eso es tan escandaloso el cristianismo. Por eso es tan radical el cristianismo. ¿Sabes por qué? Porque hay gracia para los culpables. Hay una gracia escandalosa. Hay perdón para los que no lo merecen. Debes vivir agradecido, como debería haber vivido este profeta. Ese es el escándalo de la gracia. Por eso vemos cómo comienza este capítulo 3 y podemos decir, bendita palabra de Dios, que viene no solo una segunda vez, sino que sigue hablándonos, sigue viniendo, sigue guiándonos a conocer a Dios. Bendita gracia persistente del Señor, que no se cansa como nosotros. ¿Se acuerdan que decíamos que Dios le dice a Jonás, yo no soy como tú? Gloria a Dios de que Dios no sea como nosotros. El Salmo 121 dice que el que te guarda no se duerme. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Dios de los cielos, ¿cierto? Bueno, este Dios, dice el Salmo, no se cansa, no se duerme, sigue persistiendo, sigue llamando pecadores, sigue convirtiendo pecadores. Gloria a Dios por la gracia persistente del Señor. No se cansa, no desiste, cumple su objetivo. Por eso eres tú que te cansas, tú que te duermes, tú que te rindes, que debes rendirte ante el Señor el día de hoy. No por tus fuerzas,
No es por tus fuerzas, no es por tus obras, es por la fuerza y la obra de un Dios a tu favor. Ese es el escándalo del Evangelio. Eso es lo glorioso del Evangelio. De hecho, quiero decirte algo también, especialmente el día de hoy. Tú tampoco estás fuera del alcance de la gracia de Dios. No estás fuera de su alcance. Piensa, Dios quiso salvar a sanguinarios, a los ninivitas. ¿Merecían salvación los ninivitas? Para nada, ¿cierto? Leíamos la historia, veíamos el contexto cultural de qué eran los ninivitas. Oye, te da rabia cuando lees la historia de los ninivitas. De verdad que eran hombres sanguinarios. Decíamos en nuestro estudio bíblico, contábamos algunas experiencias de hombres en Alemania que participaron en la guerra mundial, hombres nazis que conocieron al Señor. Y toda una iglesia se escandalizaba cuando ellos llegaban arrepentidos. Si Dios es capaz de salvar a esas personas, también tú estás al alcance de la gracia del Señor. No eres inalcanzable, querido. El Señor puede alcanzarte con su misericordia. Dios quiso salvar a sangrientos, a los mutiladores, a los crueles, y eso también es una muestra para nosotros. Dios también viene a alcanzarte con su maravilloso amor. Vino otra vez la palabra del Señor. Vino por segunda vez la palabra de gracia del Señor para ti. Gloria a Dios por eso. Bendito Señor, que persiste. Fíjate lo que dice Isaías 49, versículo 6. El profeta Isaías está describiendo cómo será el siervo que vendrá, cómo será el Mesías que vendrá, cómo será aquel hombre que vendrá a salvar al pueblo del Señor. Y dice Isaías, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Cristo fue asignado desde el cielo, desde la eternidad, para venir a ser la luz de las naciones. Y Él, Jesús, quien es el siervo salvador, vino hasta los rincones más australes, hasta lo postrero de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre pensó en ti. Dios siempre quiso salvarte y no cambió de parecer y envió a su Hijo para eso. Dios siempre quiso impactarte con su gracia y solo estás yendo al encuentro transformador de la gracia y el perdón, de la misericordia de Dios. Estás yendo al encuentro, querido. Si estás recibiendo la palabra de Dios por segunda vez, si ves la misericordia y la gracia que Dios tiene contigo, estás yendo al encuentro de la gracia escandalosa. Es la gracia de nuestro Dios que vino a rescatarte. Pero fíjate cómo continúa estos versículos. ¿Qué sucede después de que Jonás recibe este mensaje? Se levanta. Versículo 4. Fíjate lo que sucede. Jonás, dice el versículo 4, comenzó a entrar por la ciudad a camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Se acuerdan de cuántos días se trataba recorrer la ciudad? Según lo que nos dicen los versículos anteriores, 3 días. Y este hombre, no sé cómo lo hace, yo creo que se fue corriendo, rapidísimo, se demora un solo día anunciando la palabra del Señor. Jonás hace su trabajo apresuradamente. No se toma 3 días, lo hace solo un día. Y eso ya nos dice mucho. Mira, eran 120,000 personas, el doble aproximadamente de Villarrica. ¿Se podrá recorrer a pie Villarrica en un solo día predicando la palabra del Señor? Y no solamente dando un sermón, sino diciendo, en 40 días serán destruidos. Esa era la predicación. Así de sencilla, cortísima. ¿Nos podremos demorar caminando un día en todo Villarrica? Yo creo bastante raro eso. Este hombre, yo creo que se puso a correr, contrató algo, no sé, pagó un caballo y empezó a ir rápido por la ciudad y dijo, ya van a ser destruidos, ya. ¿Por qué? Porque él no quería que se convirtieran. Ahí estaba el orgullo del profeta todavía, persistiendo. A la rápida, un mensaje a la rápida. Piensa, este hombre también yo creo que entró solo a una ciudad enemiga, como los ninivitas, al imperio asirio. Entra solo a dar un mensaje impopular, en tierra enemiga, sin ninguna compañía. Yo creo que este hombre también está muerto de miedo.
Yo creo que este hombre también dice, no, si me quedo un rato más acá, o sea, ellos me van a matar, ¿cierto? El profeta de Dios, caminando entre las calles, viendo altares sangrientos, sintiendo olores de sacrificios, y esto despierta en él un orgullo remanente. No, dice este hombre. Empieza a ver las calles y dice, no, empieza a sentir los olores, estos sanguinarios no pueden ser perdonados. No, estos no merecen el perdón del Señor, y empieza a decir, van a ser destruidos 40 días, y se va. No se toma ni siquiera el tiempo, lo hace apresuradamente. Está empecinado predicando, lo hace displicentemente. Y esto nos detalla que puedes ser un receptor de la gracia, y ojo con esto, tú puedes ser un receptor de los beneficios externos de la gracia de Dios, pero eso no significa que estás experimentando en carne propia, en tu vida propia, esa misma gracia salvadora. Puedes ser un receptor de los beneficios externos, pero puedes ser una persona que aún no vive los beneficios internos, salvíficos de la gracia de Dios. Jonás claramente no está viendo lo que Dios sí ve. Jonás ve un aspecto que Dios no está viendo. Dios está viendo más profundamente que él. Dios, aparte de ver la maldad de Nínive, Dios también está viendo el dolor, está viendo la confusión, está viendo almas que están perdidas, está viendo las torturas que se realizaban, las abominaciones que se practicaban. Dios está viendo las consecuencias del pecado, el sufrimiento de 120,000 almas. Por eso tú tampoco debes desestimar el valor de la gracia. No subestimes el perdón de Dios. No mires con orgullo a tus desertores, a los que no son como tú. Vive y experimenta la gracia de Dios, para que la vivas y la experimentes con los otros. Para que tú, pecador transformado, seas un siervo predicador de nuestro Dios amoroso. No pienses que Dios solamente ve la maldad que tienes al estar alejado de Él. Dios no solo ve lo insuficiente que eres. A veces nos quedamos solamente en ese mensaje. No, tú eres un sucio, pecador, imposible de ser salvado, y nos quedamos ahí. Dios no solamente ve eso, sino que Él también ve las consecuencias que ha traído tu vida el pecado. Y de todas esas consecuencias, de todo ese sufrimiento, de todo ese caos, el Señor te rescata para no darte sufrimiento, sino darte su amor, darte su misericordia, darte su gracia, darte a conocer quién es Él, quién es quien ordena tu vida para siempre, en quien tienes que fijar tus ojos y tu esperanza, solo Él. Fíjate que en Cristo también vemos la misma escena que hace Jonás. Cristo caminando sin ejército en las ciudades. Cristo entrando solo, obviamente apoyado, respaldado por el Padre y su Espíritu, pero entrando solo a las ciudades predicando, anunciando la verdad, viendo las ciudades, como decíamos recién, viendo las necesidades de las ciudades, viendo la condición en la que los suyos, su pueblo, está engañado, entrampado por la muerte del pecado. Mira esta escena, el Hijo de Dios soportando la humillación, el desprecio, el odio por ti, tomando la carga y el peso de tu pecado y llevándolo sobre sí mismo, pero no con un mensaje de destrucción, sino con un mensaje muy distinto, un mensaje de reconciliación. Él vino a reconciliarnos con el Padre. Todo lo que te había distanciado del Padre, el Señor viene, el Señor Jesucristo vino y nos da este mensaje de reconciliación, de salvación. Jesús es el profeta perfecto. ¿Y sabes qué? No se demoró un día, no se demoró un año, no vino a la rápida a dar su mensaje, tomó tiempo. Llamó y transformó a 12 hombres que eran completamente improbables. Y de esos 12 hombres anunció su mensaje, los transformó. El ministerio de la reconciliación, decía el apóstol Pablo. Ese es el ministerio de Cristo. Jesús, el profeta perfecto, predica con su propia vida, igual que el profeta Jonás, ¿se acuerdan? Pero también predica con su obediencia, con su muerte, con su resurrección. Está predicando la reconciliación
con el Padre. Vino la palabra de Dios no solo por segunda vez, vino encarnada la palabra del Señor para darte redención. Fíjate lo que dice el versículo 5 de Jonás. ¿Qué pasó con Nínive? Los hombres de Nínive, dice, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Fíjate lo que sucede. Para sorpresa del profeta, para sorpresa de los prejuicios, la ciudad completa se arrepiente. Una ciudad completa, 120,000 personas se arrepienten. El mensaje fue sencillo, fue terrible el mensaje. De hecho, un profesor me decía, fue una mala predicación, ¿cierto? Una predicación que no es popular, una predicación que no llama la atención, una predicación que no tiene diseño bonito, ¿cierto? Que no tiene un mensaje duradero de 40 minutos aproximadamente, que no pone ilustraciones, que no pone algunos pastores ponen hasta bromas, ¿cierto? Para enganchar. No fue entretenido, fue totalmente impopular. Pero mira lo que hace la palabra del Señor. Con un mensaje tan sencillo, tan breve, impopular, el Señor convierte pecadores. El Señor convierte pecadores. ¿Por qué? El apóstol Pablo decía en 2 de Timoteo 2:25 que es Dios quien con su mensaje, con su palabra, con su espíritu, concede a los hombres el arrepentimiento. No es algo que al hombre se le ocurre. No es algo que al hombre pone su parte y trata del hombre esforzarse por arrepentirse. Es Dios quien concede esto por su palabra. Y con la palabra, con el mensaje del Señor, ahora estos hombres, por el Espíritu y el poder del Señor, son transformados. Dios concede arrepentimiento a 120,000 personas, queridos. El doble de Villarrica. Veía hace unos meses, orando también por esta ciudad, le pregunté a la IA, ¿cuántos habitantes hay aproximadamente en Villarrica? Sabemos que el último censo no nos fue muy bien, ¿cierto? No sabemos cuántos somos todavía, pero según algunos indicadores hay 67,000 habitantes aquí, en Villarrica. Y los últimos años han llegado de esos 67,000 habitantes muchas personas. Yo mismo, que vengo de otra ciudad, y muchos de los que estamos acá venimos de otros lugares, ¿cierto? 67,000 personas acá. 67,000 necesidades de la gracia del Señor. Y nosotros estamos de repente encerrándonos en una iglesia, encerrándonos en una comunión de 4 paredes, un tiempo cortito de oración en la semana y listo, que hay necesidad afuera. Entonces imagínate, 120,000 personas radicalmente convertidas por el poder del Señor. El mismo poder del Señor, con su misma palabra, puede también transformar a los que están afuera. Debemos predicar el Evangelio. Bien, decíamos que el arrepentimiento es algo que Dios concede, que Dios trae al creyente y es más allá de un remordimiento. Me ha tocado en mi experiencia de poder guiar o poder aconsejar a personas, ver cómo personas que se enfrentan con el pecado a veces tienen solo remordimiento, asumen la culpa, se ven expuestos a la culpa, pero solamente queda en un remordimiento, una incomodidad que no produce cambios. Pero el arrepentimiento es muy distinto al remordimiento. El arrepentimiento, como decía Mauri, es un giro en 180 grados. Es un cambio de dirección. Así lo define la palabra del Señor. Así lo define el hebreo. El arrepentimiento es un cambio de dirección, completamente. Tú corres hacia Dios y te alejas corriendo del pecado. Ese es el arrepentimiento. Dios provee un certero arrepentimiento a esta ciudad. De hecho, la palabra en el hebreo que dice que ellos se arrepintieron o que cambiaron, significa que ellos se apoyaron, dice el hebreo. Ellos se apoyaron en algo seguro, en algo que es capaz de sostenerlo, a una ciudad completa. Ellos se apoyaron completamente sobre alguien, y ese alguien, nos dice la palabra, el versículo 5, fue Dios. Ellos creyeron a Dios. Y eso también es algo que nos habla profundamente a nosotros. Fue Dios que los convirtió. Eso es fe, queridos. Tú también necesitas confiar en el Señor. Tú también necesitas creer en Dios. Traer tu fe en Dios. Dice que es Dios quien movió los corazones de estos hombres al escuchar su mensaje.
Por eso el texto dice que la ciudad entera no creyó por miedo, no creyeron por culpa, tampoco creyeron porque un profeta les dijo rápidamente, ellos creyeron porque Dios los convenció. Y así también nos puede convencer a nosotros. ¿Por qué? Porque es Dios quien usa a un profeta rebelde, necio, para traer la gran sabiduría de su misericordia a toda una ciudad. Así de escandalosa, así de especial es el misterio de Dios. Que la palabra de Dios sigue hablando por instrumentos falibles como este predicador, pero su palabra y su mensaje es infalible. Infalible, no tiene fallas. En el texto se nos dice que los ninivitas también tomaron acciones cuando recibieron el mensaje, y dice el versículo 5 que ellos tuvieron dos actitudes, tomaron dos cosas. Primero, se vistieron de cilicio. El cilicio simbolizaba la vergüenza, la humillación que experimentaron. Era una tela áspera, externa, que te rasgaba la piel, una tela que te incomodaba todo el rato. Esa era una humillación tremenda. Por lo tanto, esta tela de silicio externa que usaron los ninivitas refleja lo que Cristo cargó verdaderamente por nosotros: la vergüenza, el juicio, nuestra miseria, la humillación del justo por los injustos, la humillación del Santo de Israel por pecadores. Y en la cruz, la tela no fue muy cómoda. En la cruz fue mucho más incómodo, querido. Las espaldas de Cristo soportaron los latigazos que tú deberías haber soportado. Fíjate lo que hace también la ciudad. No solamente se visten con este cilicio. El rey de la ciudad le dice a todos, ¿saben qué? Ahora todos van a ayunar, todos. El ayuno es el vaciamiento, la humillación, una profunda dependencia de Dios. Este ayuno significaba todo el vacío de estos hombres. Asimismo, también, Cristo se apartó y ayunó 40 días. En Mateo 4, lo pueden ver. Así Jesús revela que Él mismo es la fuente, Él es el pan de vida que llena y satisface a los hombres con su justicia. Los ninivitas sintieron hambre, aflicción, necesidad, pero Cristo viene a satisfacer con su propia vida y muerte, con su propia obediencia y sacrificio al culpable, al hambriento, al quebrantado. Dios viene a decir, yo soy suficiente. Cristo tomó ese ayuno en sí mismo para alimentarnos y que seamos sostenidos para siempre. Fue Dios yendo a rescatar a los ninivitas con un mensaje impopular, escandaloso, que despertó en ellos sus corazones, su conducta y una sociedad completa que se rinde al Dios verdadero. Aquí vemos en estos ninivitas arrepentimiento y fe verdaderamente. Yo te invito a que también tú hoy tengas una respuesta con tu vida delante del Señor. Dejes de apoyarte como los ninivitas en tu tradición. No, es que toda la ciudad lo hacía. No, es que mis padres lo hicieron conmigo, entonces yo también lo voy a hacer. No, es que el pueblo de Israel me caía mal, entonces yo por eso lo torturaba. No, es que yo nací así, soy así, voy a morir así, con las botas puestas. No, querido. No seas como los ninivitas. No te apoyes en tu propia prudencia. Apóyate certeramente en quien puede sostenerte para siempre, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que puedas hoy creer igual que estos ninivitas. Dice el versículo que estos ninivitas creyeron a Dios. Otra versión dice que estos ninivitas creyeron en Dios. Yo te invito a hacer ambas cosas. Cree en Dios y cree a Dios. Créele. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor vino por segunda vez hoy. La palabra de Dios, con su espíritu, con su poder, puede hacer y puede producir cambios rotundos en ti. De muerte a vida. De tinieblas a la luz. Porque el Señor sigue hablando a tu vida. Puede el poder del Señor, con su espíritu, hacer cambios radicales para su gloria. Para que sea reverenciado el nombre del Señor, para que sea temido el nombre del Señor, puede hacer cambios, para que Él mismo se glorifique en ti. Por eso la gracia de Dios no solo fue para estos malvados, también está disponible hoy para ti.
La palabra de Dios ha venido otra vez para ti. Su gracia escandalosa también es para ti. Sol y de gloria. Gloria al Señor. Vamos a orar.